El maletín negro estaba entre nosotros sobre la mesa del café. Cuando lo abrió, se me cortó la respiración. Pilas ordenadas de billetes de $100 ocupaban cada centímetro del espacio. $100,000 en efectivo. Acepta este dinero. Pero no te divorcies de él todavía. El hombre sentado frente a mí era un completo desconocido. Bueno, no del todo. Compartíamos algo profundo. Ambos habíamos sido traicionados por las personas con las que nos casamos. Me llamo Grace Miller, y esta es la historia de cómo un descubrimiento devastador se transformó en una victoria legal calculada. Durante 7 años creí haber construido un matrimonio sólido. Mi marido Michael trabajaba como jefe de proyecto en construcción. Fiable, estable, poco destacado en el mejor sentido de la palabra. Yo trabajaba desde casa como traductora freelance, una vida tranquila y predecible. Michael y yo nos conocimos a través de un amigo común que nos presentó. En nuestra primera cita se mostró como un hombre reservado que no hablaba mucho, pero cuyas acciones decían mucho. Llegó puntual. Cumplía su palabra. Recordaba pequeños detalles. Salimos durante 12 meses antes de casarnos. Mis padres lo aprobaron de inmediato. Tenía seguridad laboral, provenía de una familia respetable y me trataba con una amabilidad constante. Nuestros primeros años juntos fueron cómodos. Michael mantenía una rutina precisa. Se levantaba a las 7 todas las mañanas, llegaba a casa para la cena cada noche. Los fines de semana significaban ir al supermercado y alguna película ocasional. Nada extraordinario, pero confundí esa estabilidad con felicidad. Mirando atrás, me doy cuenta de que Michael nunca fue especialmente expresivo. Rara vez hablaba de su trabajo. Las conversaciones emocionales le incomodaban. Pero yo lo aceptaba como parte de su personalidad, un hombre que demostraba el amor con pequeños gestos en lugar de grandes declaraciones. Traía flores en nuestro aniversario. Se acordaba de mi cumpleaños. Esos actos me parecían suficientes. El otoño pasado, los cimientos empezaron a resquebrajarse. Michael comenzó a llegar más tarde a casa. Al principio, sus explicaciones parecían razonables. Los proyectos de construcción tienen plazos exigentes. Su supervisor estaba presionando mucho al equipo. Las acepté sin cuestionarlas. Pero las 10 de la noche se convirtieron en las 11. Luego en la medianoche. Finalmente, llegaba tambaleándose después de la 1 de la madrugada. Cuando lo llamaba en esas noches tardías, decía estar en reuniones. Te llamo enseguida, prometía. Nunca lo hacía. Las respuestas por mensaje, que antes llegaban en minutos, ahora tardaban horas. Este proyecto está siendo increíblemente intenso ahora, explicaba, con ojeras. Solo ten un poco más de paciencia. ¿Cómo podía dudar de él? Parecía agotado. Como esposa, mi papel parecía claro, preparar comidas calientes y esperar pacientemente. Entonces empecé a notar cambios más pequeños. La imagen de fondo de su teléfono cambió. Nuestra foto de boda desapareció, sustituida por un paisaje genérico. Cuando lo mencioné, se encogió de hombros. Solo me apetecía algo diferente. Una cosa tan pequeña. Sin embargo, algo en ello parecía significativo. Sus hábitos de ducha cambiaron drásticamente. El hombre que apenas se lavaba después del trabajo ahora pasaba 40 minutos en el baño nada más llegar a casa. Y después, colonia. Michael nunca había usado colonia en todo nuestro matrimonio. Su guardarropa evolucionó. Camisas nuevas sustituyeron a las favoritas antiguas. Sus cortes de pelo venían de un salón de lujo en lugar de su barbería habitual. Empezó a ir al gimnasio todos los sábados por la mañana, de repente preocupado por su forma física a mediados de los 40. Cualquiera de estos cambios por separado parecía inocente. Juntos, formaban un patrón inquietante. Nuestras conversaciones se evaporaron. Las cenas se convirtieron en asuntos silenciosos con Michael mirando su teléfono. Cuando le preguntaba qué ocupaba sus pensamientos, respondía con una sola palabra: nada. Incluso estando físicamente presente, parecía ausente. Una barrera invisible se había materializado entre nosotros. El descubrimiento llegó de forma inesperada, como suelen hacerlo estas cosas. Una tarde quedé con mi amiga de la universidad Sara en un restaurante cerca de Grand Central. Estábamos poniéndonos al día durante la cena cuando miré por la ventana. Al otro lado de la calle, sentado en un café, estaba mi marido. Se me paró el corazón. No estaba solo.
Una mujer de pelo largo oscuro y abrigo burdeos estaba sentada frente a él. Y Michael sonreía de verdad, con libertad, de una manera que no había visto en meses. Las piernas me flaquearon. Sara me agarró del brazo para sostenerme. Luego Michael alargó la mano por encima de la mesa y tomó la de la mujer. El gesto parecía natural, practicado, íntimo. Grace, tenemos que irnos. Ahora. Sara me arrastró hacia un callejón. No podía respirar bien. Este hombre con el que había compartido 7 años, en quien había confiado completamente, estaba cogiendo la mano de otra mujer como si fuera lo más natural del mundo. Esa noche, Michael llegó después de la 1. El sonido de la puerta al abrirse hizo que mi corazón se acelerara. Una parte de mí quería confrontarlo de inmediato. Otra parte susurraba precaución. ¿Todavía despierta? Deberías descansar, dijo con naturalidad. Su expresión no revelaba nada. Me mordí la lengua. Un instinto me dijo que el silencio era estratégico. ¿El trabajo está especialmente estresante últimamente?, pregunté, manteniendo la voz neutra. Asintió y se dirigió a la ducha. Me quedé en el sofá, con lágrimas amenazando pero sin caer. Aún no podía permitirme lágrimas. Necesitaba pensar con claridad. A partir de la mañana siguiente, empecé a documentar todo. Sus horarios de salida, sus actividades de fin de semana, sus patrones de uso del teléfono. En las noches en que decía trabajar hasta tarde, conducía hasta su oficina. El parking estaba vacío, su coche no estaba por ninguna parte. Comprobé los registros de su membresía en el gimnasio. Solo había asistido una vez, el día que se inscribió. Estaba segura de la infidelidad, pero la certeza no significaba nada legalmente. Necesitaba pruebas concretas, evidencia que resistiera en un tribunal. Revisar su teléfono era imposible. Cerraduras biométricas lo protegían y lo llevaba encima siempre, incluso al baño. Los extractos de la tarjeta de crédito no revelaban nada sospechoso. Evidentemente usaba efectivo. Incluso registré su coche. Nada. Estaba sospechosamente limpio, demasiado limpio para alguien tan desordenado por naturaleza como Michael. 2 semanas de búsqueda produjeron convicción pero cero evidencia. Desesperada por orientación, consulté a un abogado de divorcios. La oficina de Robert Johnson ocupaba la 8ª planta de un edificio cerca de Grand Central. Cuando le expliqué mi situación, los cambios de comportamiento, el avistamiento en el café, mi incapacidad para encontrar pruebas, escuchó atentamente, tomando notas. Su respuesta fue devastadora. Presentar una demanda en su posición actual sería extremadamente difícil. Los tribunales no reconocen sospechas ni pruebas circunstanciales. Me mostró precedentes judiciales. Fotos de 2 personas juntas no eran suficientes. Los mensajes de texto tenían que probar explícitamente intimidad. Incluso la escena del café que yo había presenciado no calificaría como evidencia legal. ¿Qué debería hacer?, pregunté. Tómese su tiempo y consiga pruebas sólidas, aconsejó. Si lo confronta prematuramente, simplemente se volverá más cuidadoso. El pecho se me apretó. Me estaba diciendo que fingiera ignorancia mientras dormía cada noche junto a un mentiroso. ¿Qué pasa si me divorcio sin pruebas? Su respuesta fue clínica. Sin pruebas, lograr condiciones favorables es casi imposible. Los bienes se dividen al 50%. Pensión alimenticia improbable. En el peor caso, podría parecer usted la parte irracional que exige divorcio sin motivos. La injusticia era abrumadora. Michael estaba engañándome, pero yo podía acabar perjudicada. La consulta duró 1 hora. El señor Johnson explicó métodos de recolección de pruebas, costos de investigadores y procesos litigiosos. Contácteme cuando tenga pruebas, dijo, entregándome su tarjeta. La vida continuó en apariencia. Ayudaba a Michael a prepararse para el trabajo cada mañana. Cenaba sola cada noche. Él llegaba tarde, alegando horas extras. Los fines de semana, iba a sus supuestas sesiones de gimnasio. Todo mentiras, pero no podía decir una palabra. Mi amiga Sara llamó, preocupada. Rechacé quedar. No podía contarle a nadie. Me avergonzaba y difundir rumores sin pruebas me parecía mal. Dormir se volvió imposible. Acostarme junto a Michael resultaba asfixiante, pero tenía que actuar normal. Sonreía cuando se esperaba. Respondía cuando me hablaban.
Mi apetito desapareció. La comida no sabía a nada. Mi reflejo mostraba ojos hundidos y mejillas huecas. Michael no notaba nada, o fingía no notarlo. Un mes se convirtió en un borrón de certeza sin evidencia, convicción sin capacidad de actuar. Era una tarde de martes normal. Estaba en casa trabajando en un proyecto de traducción cuando sonó el timbre. A través del interfono, vi a un hombre desconocido vestido de traje, aparentemente de unos 40 años. ¿Quién es? Es usted Grace Miller. Su voz era calmada y directa. Necesito hablar con usted. Se trata de Michael Davis. El corazón se me cayó a los pies. ¿Sobre Michael? Era un colega. Alguien a quien Michael debía dinero. No tuve opción más que dejarlo entrar. Me entregó una tarjeta. James Carter, gerente senior, Sterling Construcción. Tomemos un café, dijo. Hay algo importante que necesita saber. Su tono no admitía negociación. En el café, James Carter no perdió tiempo en cortesías. Su marido mantiene una relación con mi esposa. Directo, brutal, honesto. Aunque lo sospechaba, oírlo tan claramente lo hizo visceralmente real. Las manos empezaron a temblarme. Mi esposa se llama Jessica Vance. Tiene 29 años, trabaja en publicidad. Llevan viéndose desde octubre. Sacó un sobre manila y lo deslizó por la mesa. Dentro había fotografías. Docenas. Michael y una joven juntos en cafés, restaurantes, fuera de un cine, en el parking de un hotel. La misma mujer de aquella tarde, pelo oscuro, abrigo burdeos. En cada foto, Michael mostraba una expresión de felicidad que apenas reconocía. He pasado 6 meses recopilando esta evidencia, dijo James en voz baja. Su voz controlada apenas ocultaba un profundo dolor. Contraté a un investigador privado. A veces los seguí yo mismo. Salieron más fotos. Cogidos de la mano. Besándose en un coche. Entrando juntos en el vestíbulo de un hotel. Pruebas innegables. Todo lo que yo había buscado desesperadamente ahora estaba ante mí. La experiencia de James era idéntica a la mía. Su esposa había empezado a trabajar hasta más tarde con mayor frecuencia desde septiembre pasado. Sus horarios de regreso se volvieron erráticos. Aumentaron las salidas de fin de semana. Cambió el fondo de su teléfono. Evolucionó su estilo de ropa. Empezó a usar perfume. Contraté a un investigador, explicó James. Tras un mes de vigilancia, confirmamos que se reunía regularmente con alguien. Su marido. Me guió por cada fotografía. Fechas. Lugares. 15 de octubre cerca de Grand Central. 3 de noviembre en Times Square. 17 de noviembre en un hotel del Upper East Side. No era una aventura casual. Era una relación sostenida y regular. ¿Por qué me muestra esto?, pregunté finalmente. Estamos en la misma situación, respondió James simplemente. Ambos traicionados. Pensé que merecía saber la verdad. Tenía razón. Necesitaba saberlo. No debía sufrir en la incertidumbre. Según el informe del investigador, su relación ha continuado más de 6 meses. Se encuentran 2 o 3 veces por semana. Han estado en hoteles al menos 5 veces. Números fríos y específicos. Prueba matemática de nuestra traición compartida. Su marido tiene igual responsabilidad, continuó James, su expresión endureciéndose. Está casado. Ella está casada. Ambos tomaron decisiones deliberadas. ¿Lo sabía usted?, preguntó. Asentí. Los vi juntos hace aproximadamente un mes. Intenté encontrar pruebas, pero no pude. Yo era igual, reconoció James. Sospechoso pero incapaz de confirmar. Incapaz de confrontar sin pruebas. Por eso contraté profesionales. Haré copias de todo para usted, ofreció. Lo necesitará. Un desconocido ayudándome porque compartíamos la misma herida. Estaba agradecida más allá de las palabras. James me mostró el informe completo del investigador. Una hoja de cálculo con más de 30 encuentros desde octubre hasta ahora, organizados por fecha con horarios y lugares precisos. ¿Ha consultado a un abogado?, preguntó. Sí, hace un mes. Me dijo que necesitaba pruebas. James esbozó una sonrisa amarga. Exactamente. La ley funciona con pruebas, no con emociones. La certeza sin prueba es legalmente inútil. Nos quedamos en silencio, 2 personas procesando un dolor paralelo. ¿Qué planea hacer?,
preguntó James. Tras una larga pausa, respondí, voy a pedir el divorcio. Ahora estoy segura. Yo también, confirmó James. Ya he empezado a preparar la demanda. 3 días después de conocer a James, mi teléfono sonó. Quería volver a vernos. Algo importante que discutir. Cuando llegué al café, James ya estaba allí. Parecía serio. Tengo una propuesta. Metió la mano en su maletín y sacó un maletín negro. Lo colocó sobre la mesa y abrió los cierres. El maletín estaba lleno de dinero en efectivo. Pilas de billetes de $100. Se me cortó la respiración. $100,000. Ahora mismo. Pero no presentes la demanda de divorcio todavía. No podía procesar lo que estaba oyendo. ¿Por qué me pagaría para que no me divorciara? Si lo haces ahora, perderás, explicó James con calma. Las reacciones emocionales sin evidencias suficientes solo benefician a quienes nos hicieron daño. Hacía eco de la advertencia de mi abogado, pero las palabras de James tenían un peso adicional. Déjeme explicarle mi estrategia. Yo tampoco voy a presentar la demanda de inmediato. Voy a esperar al menos 3 meses más. ¿Por qué? Espero el momento legalmente más dañino posible. Dejemos que se hundan más. Que creen más evidencia. Entonces no habrá excusas ni explicaciones. Lógica fría. Esto no era venganza, era estrategia. Si demandamos ahora, se asustarán momentáneamente, pero rápidamente construirán excusas. Error temporal. Momento de debilidad. Pero si esperamos, acumulamos evidencia abrumadora, no tendrán dónde esconderse. Tenía sentido. Pero una cosa me confundía. ¿Por qué necesita que yo espere? Si usted presenta primero, mi plan se derrumba. Su marido se pondrá alerta, avisará a mi esposa y ambos destruirán evidencia y se volverán más cautelosos. Entendí. Si yo actuaba primero, Michael entraría en pánico, Jessica se enteraría y la recolección de evidencia de James se vería comprometida. Estamos juntos en esto, dijo James. Ambos perjudicados de forma idéntica. Así que terminemos esto correctamente, perfectamente, legalmente. Su mirada era afilada. Esto no era solo una propuesta. Era una llamada a la alianza. Miré de nuevo el maletín. $100,000. No me divorcio por dinero, dije con firmeza. Lo sé, asintió James. Pero esto es compensación por los 3 meses que tendrás que soportar. Sé que no es fácil. Tenía toda la razón. 3 meses más significaban vivir con Michael, fingir ignorancia, dormir junto a un mentiroso cada noche. Honestamente, para mí también es duro, admitió James, dejando que la emoción se filtrara en su voz. Ver a mi esposa todos los días, fingir que no sé nada. Pero lo estoy soportando para terminar esto correctamente. Un divorcio prematuro en realidad beneficia a los culpables, explicó James. Si lo haces ahora, obtienes una división estándar de bienes al 50% con mínima pensión. Pero si acumulas evidencia innegable de ruptura matrimonial, todo cambia. Evidentemente había consultado ampliamente con abogados. James estaba abordando esto de forma metódica, no emocional. Dejamos que su relación se profundice. Que hagan viajes juntos. Tal vez incluso que vivan juntos. Posiblemente que ella se quede embarazada. Entonces no habrá espacio para excusas. Un escalofrío me recorrió. Calculador, pero no equivocado. Más evidencia significaba culpabilidad más clara, lo que significaba mejores resultados legales. Los 100,000 son compensación por tu resistencia y agradecimiento por cooperar con mi plan. Empujó el maletín hacia mí. El dinero era real. James iba en serio. Dudé. ¿Debería aceptarlo? Era correcto. Pero reconsiderando la lógica de James, tenía razón. Divorciarme ahora significaba estar desprevenida. Tenía alguna evidencia, pero necesitaba algo definitivamente concluyente. Si actúo primero, tu plan falla. Correcto. Tu marido le cuenta a mi esposa. O rompen inmediatamente o se vuelven mucho más cuidadosos. Recopilar evidencia se vuelve casi imposible. Estábamos conectados. Igual que Michael y Jessica formaban una pareja, James y yo estábamos unidos por las circunstancias compartidas. ¿Qué pasa después de 3 meses? Pregunté. Presentamos simultáneamente. El mismo día, a la misma hora. Ambos pedimos divorcio y demandamos a la parte contraria por adulterio.
No tendrán tiempo de reaccionar. Estratégico. Precisión militar. Priorizando la razón sobre la emoción. Estaba en conflicto. Una parte de mí quería divorcio inmediato. Otra parte reconocía que James tenía razón. Una acción precipitada podía ser desventajosa. ¿Y si me niego? James pensó antes de responder honestamente. No puedo detenerte. Es tu decisión. Pero te pido este favor. Aunque sea solo un mes. Estaba desesperado. James sufría exactamente lo mismo que yo. Tomé mi decisión. De acuerdo. Esperaré 3 meses. Alivio inundó el rostro de James. Gracias. No te arrepentirás. Empujó el maletín del todo hacia mí. Lo tomé. Pesado, no por el peso del dinero, sino por el peso de la decisión. No dejes que tu marido sospeche nada, urgió James. Actúa completamente normal. Asentí. Lo entendía. Tenía que interpretar un papel. Yo haré lo mismo con mi esposa, confirmó James. Nunca sabrá que lo sé. Nos miramos, no cómplices en algo malo, sino aliados preparando una respuesta justa. Contacto mínimo de ahora en adelante, dijo James. Me pondré en contacto discretamente solo cuando sea necesario. Entendí. Comunicación frecuente podía levantar sospechas. Comparte cualquier información importante que descubras. Yo haré lo mismo. Salimos del café. James se marchó primero en coche. Yo me quedé con el maletín en la mano. $100,000 dentro. Tomé un taxi a casa, mirando por la ventana. Sentía como si hubiera hecho un pacto, vendido mi resistencia por dinero. Pero curiosamente, sentía claridad. Ahora tenía un objetivo, soportar 3 meses. Durante ese tiempo, Michael no sabría nada. Jessica tampoco. Seguirían encontrándose. Su relación se profundizaría. Y en 3 meses, presentaríamos simultáneamente. Solo entonces se darían cuenta de lo minuciosamente monitoreados que habían estado. La actuación comienza. Volver al modo de esposa normal resultó más difícil de lo previsto. Llegó la mañana. Michael se preparaba para el trabajo, camisa de vestir, corbata, rutina. Yo preparé el desayuno. Huevos revueltos y tostadas. Normal. Gracias, dijo Michael. Sonreí, haciendo que pareciera natural. No notó nada. Comió tranquilo. ¿Trabajas hasta tarde otra vez hoy? Pregunté con naturalidad. Asintió. Sí, la fecha límite del proyecto es la semana que viene. Aguanta un poco más. Una mentira. Sabía que el proyecto había terminado un mes atrás, lo había comprobado en la web de la empresa. Pero fingí ignorancia. Entonces probablemente deberías cenar fuera. ¿Quieres que te prepare algo? No, está bien. Comeré algo cerca de la oficina. Estaría cenando con Jessica. Lo sabía. Mi expresión no cambió. Solo sonreí y asentí. Michael se fue. La puerta se cerró. Instantáneamente, mi sonrisa desapareció. Miré los platos. Amargura. Esta era mi realidad, preparar desayuno para un mentiroso. Limpié, moviéndome por gestos familiares. Pero mentalmente estaba en otra parte. ¿Dónde está Michael ahora? ¿Con quién? ¿Qué están diciendo? La tarde trajo un mensaje de James. Esta noche 7 de la tarde. Restaurante cerca de Grand Central. Solo información de ubicación. El lugar del encuentro de Michael y Jessica. Confirmado, respondí. Simple. Fáctico. Sin emoción. Si alguien leyera nuestros mensajes, parecerían inocuos. Llegó la noche. Cené sola. Televisión encendida pero sin registrar. Miraba el reloj. Michael estaba sentado frente a Jessica en ese momento. Hablando. Riendo. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de James. Una sola foto tomada a través de la ventana del restaurante. Michael y Jessica. Tomando vino juntos. El corazón me dolió. Saber era diferente a ver. Verlo hacía visceral. Pero me contuve. Reprimí la emoción. Ahora se trataba de recopilar evidencia. A la mañana siguiente, misma rutina. Desayuno para Michael. Despedirlo al trabajo. Interpretar a la esposa normal. Michael parecía cada vez más cómodo, su guardia bajando. Creía haberse salido con la suya. Llegó el fin de semana. Voy al gimnasio, anunció Michael. Una mentira. Lo sabía. Pero sonreí.
Que tengas un buen entrenamiento. Se fue con el corazón ligero. Mensajé a James. Marido salió 10:30 am. Respuesta rápida. Esposa también salió 10 am. Se estaban encontrando. James llamó más tarde. Hoy capturé algo importante. Entraron en un condo en Long Island City. Un condo. No solo un hotel. Más permanente. Más serio. ¿Puedes averiguar a nombre de quién está el contrato de alquiler?, preguntó James. Dije que lo intentaría. Tras colgar, fui al despacho de Michael en casa. Abrí los cajones del escritorio. Varios documentos, extractos bancarios, facturas de tarjetas, pólizas de seguros. El cajón inferior reveló un contrato de alquiler. Un acuerdo de arrendamiento para un condo en Long Island City. Nombre del inquilino, Michael Davis. Fecha del contrato, 2 meses atrás. Fotografiaba cada página con el móvil. Evidencia. Prueba innegable de que Michael había alquilado un condo. Envié las fotos a James. Respuesta rápida. Perfecto. Esto será evidencia crucial. Prueba clara de ruptura matrimonial. Michael había asegurado un espacio específicamente para encontrarse con su amante. Llegó la noche. Michael regresó con ropa de deporte sudada. Un teatro. Fingiendo haber ido al gimnasio. Se duchó. Preparé la cena. Michael salió con el pelo mojado y se sentó. ¿Cómo te fue el entrenamiento?, pregunté normalmente. Duro, pero refrescante. Me siento más ligero. Continuando la mentira. Asentí, sonriendo como si le creyera. Esa noche, Michael se durmió rápido. ¿Cansado o aliviado porque su esposa no sospechaba nada? Yo no podía dormir. Miré a Michael a mi lado. 7 años juntos. Pronto, un extraño. En 3 meses, lo sería. Las semanas siguientes siguieron el mismo patrón. Lunes, Michael llegó tarde del trabajo. Miércoles, regresó de madrugada de una cena de empresa. Todo mentiras. Lo sabía por las actualizaciones de James. James seguía enviando información. Mensajes con solo fechas, horas, lugares. Sin emoción. 23 noviembre, 9 de la noche, Condo Lake. 25 noviembre, 1 de la tarde, Central Park. Yo compartía el horario de Michael a cambio. Marido viaje de negocios 28 a 29 noviembre, Chicago. James respondió, esposa también viaje de negocios. Mismas fechas, misma ciudad. Fueron juntos. Más evidencia acumulándose. Fotos. Registros de fechas. Datos de ubicación. El contrato de alquiler. Todo objetivo y claro. Irrefutable. Pasó un mes. Me acostumbré a interpretar la calma. Despedir a Michael cada mañana. Cenar sola. Pasar fines de semana separados. Exteriormente, parecíamos normales. Interiormente, todo había cambiado. Yo sabía las mentiras de Michael. Su relación con Jessica. La existencia del condo. Lo sabía todo. Y James también lo sabía. Estábamos construyendo nuestro caso juntos. James llamó una noche mientras Michael estaba trabajando. Tengo una sugerencia. Estoy pensando en colocar un rastreador GPS en el coche de mi esposa. Podríamos monitorear su ubicación en tiempo real. Pregunté por problemas legales. James dijo que había consultado a su abogado. Era permitido entre cónyuges. Colocar un rastreador en el vehículo del cónyuge no era ilegal. Eso significaba que yo también podía rastrear el coche de Michael. Veremos en tiempo real cuando se mueven juntos. Prueba aún más fuerte, explicó James. Acepté. Necesario. Días después, James me proporcionó un rastreador. Pequeño dispositivo. Fácil instalación. Después de que Michael se fuera al trabajo, fui al parking. Lo coloqué magnéticamente debajo de su coche. Discreto. Desde ese día, rastreé los movimientos de Michael en tiempo real por app en el móvil. Su oficina. Restaurantes. El condo. Hoteles. Cada movimiento registrado. James colocó un rastreador en el coche de Jessica también. Cada vez que sus ubicaciones coincidían, recibía alerta. Estaban juntos. Los datos se acumulaban. Sus encuentros registrados por fecha y hora. Envié archivos a mi abogado, Robert Johnson. Le envié por email todo. Fotos, copia del contrato, registros GPS. Días después, respondió,
Excelente evidencia. Con esto, tenemos altísima probabilidad de ganar. La confianza del abogado era reconfortante. Estábamos preparándonos correctamente. Pasaron 2 meses. Michael se volvió más atrevido. Las noches tardías aumentaron. Las salidas de fin de semana se multiplicaron. Su guardia bajó por completo. Creía que su esposa no sospechaba nada. Una noche, Michael anunció: necesito ir de viaje de negocios a Miami la próxima semana. 3 días. Miami. No negocios. Vacaciones. Mi expresión permaneció neutra. De acuerdo, que tengas buen viaje. Michael pareció agradecido. Buena esposa. Esposa que no sospecha. Dejarlo ir sin preguntas. Informe a James inmediatamente del viaje a Miami de Michael. Respuesta rápida: esposa también va a Miami. Mismas fechas. Seguro. Iban juntos. Este será el golpe final, testeó James. Tenía razón. 3 días y 2 noches juntos en Miami, motivos innegables para divorcio. No se necesitaba más prueba. Durante su viaje, monitoreé continuamente. Las ubicaciones GPS mostraban los coches de Michael y Jessica en la misma agencia de alquiler de coches en Miami. Alquilaron un coche juntos. Confirme la ubicación del hotel, un resort en South Beach. James llamó al hotel. Verificó reserva de habitación doble. También obtuvo fotos. James voló a Miami él mismo, los siguió, los fotografió caminando juntos, comiendo, en el vestíbulo del hotel. Michael regresó. La noche que volvió de Miami, me entregó una caja. Tarta de Lima. Un souvenir. Acepté con una sonrisa. ¿Te fue bien el viaje? Michael asintió. Agotador. Muchas reuniones. Una mentira. Ninguna reunión. Citas. Mirar el océano con Jessica. Comer comida deliciosa. Pasar tiempo en el hotel. Debes estar muy cansado. Ve a lavarte y descansar, dije suavemente. Michael me dio las gracias. Se dirigió al baño. Oí la ducha. Miré mi móvil. Mensaje de James. Toda la evidencia asegurada. Ahora solo esperar un mes más. 2 de 3 meses habían pasado. Solo quedaba un mes. Miré por la ventana. Noche. Estrellas visibles. En un mes, todo terminaría. Michael descubriría. Sabría lo minuciosamente monitoreado que había estado. Que toda la evidencia ya estaba asegurada. La trampa estaba tendida. Una trampa de la que Michael y Jessica no podrían escapar. Pensaban que eran libres. Pero estaban en nuestras manos, atrapados en el plan que James y yo habíamos creado. El mes final de nuestro acuerdo de 3 meses comenzó. La evidencia era suficiente, pero algo más decisivo se acercaba. Una noche, Michael sacó el tema con cautela. Estoy pensando en alquilar un pequeño apartamento cerca de la oficina a partir del mes que viene. Las noches tardías hacen el trayecto demasiado difícil. Al fin, las palabras que esperaba. Ya sabía del condo en Long Island City, pero ahora lo estaba haciendo oficial, creando una excusa para su esposa. De acuerdo, si eso te viene mejor, hazlo, respondí con calma. Alivio inundó el rostro de Michael, complacido de que su esposa aceptara tan fácilmente. Creía que yo no sospechaba nada. Estaré allí entre semana y vendré a casa los fines de semana. Efectivamente, declarando separación. Viviría con Jessica durante la semana, solo regresando a casa los fines de semana. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Informé inmediatamente a James. Marido anunció separación entre semana. Respuesta rápida. Esto es. Necesitamos prueba de convivencia. Tenía razón. Simplemente alquilar un lugar era diferente a vivir allí juntos. Una semana después, Michael hizo maletas. Maleta grande llena de ropa y artículos de aseo. Parecía alguien que se iba a un largo viaje de negocios. Lo observé. ¿Llevas todo lo que necesitas? Michael asintió. Sí, estoy bien. Volveré los fines de semana, así que no te preocupes. Fingí preocupación, incluso lo acompañé a la puerta. Michael se fue con la conciencia tranquila, creyendo que su esposa estaba completamente ajena. En cuanto la puerta se cerró, saqué el móvil, comprobé el GPS. El coche de Michael empezó a moverse. Dirección Long Island City. Como esperado. 30 minutos después, James testeó. Coche de esposa, dirección misma.
Eta similar. Se estaban encontrando. Empezando a vivir juntos. Esa noche, James llamó. Voz tensa. Confirmado en entrada del condo. Entraron juntos, ambos con equipaje. Inicio de la convivencia. Michael y Jessica ahora vivirían como matrimonio. Despertarse juntos. Volver a casa juntos. Dormir en el mismo espacio. Tengo fotos. Incluso los capturé entrando en el ascensor con equipaje, dijo James. Evidencia perfecta. Probando no solo encuentros, sino convivencia. Pasaron varios días. Michael no volvió a casa toda la semana. Enviaba mensajes ocasionales. ¿Cómo estás? Trabajo ocupado. Mensajes formales, de trámite. Comprobaba el GPS. Cada noche, el coche de Michael estaba en el parking del condo de Long Island City. El de Jessica también. Aparcados uno al lado del otro. James continuó la vigilancia, documentando cómo salían juntos por la mañana. Regresaban juntos por la tarde. Fotos acumulándose diariamente. Una semana. 2 semanas. Pasó un mes. Un mes después, me encontré con James. No en un café, en su coche. Teníamos que ser más cautelosos ahora. James abrió su portátil. Mira. Este es el registro del último mes. La pantalla mostraba una hoja de cálculo. Un log organizado por fecha. Horarios de salida. Horarios de llegada. Lugares de cena. Horas de entrada al condo. Todo registrado. Pasaron 27 de 30 días juntos. Eso es convivencia innegable, dijo James. Tenía razón. Sin espacio para excusas. No era un error o aventura temporal. Era una relación planeada y sostenida. Abrió otro archivo. Docenas de fotos organizadas en una carpeta. Yendo al trabajo. Volviendo a casa. Comprando en el supermercado. Caminando juntos. Esto es definitivo. Amplió una foto. Tomada desde el balcón del condo. Michael y Jessica de pie juntos, hablando mientras tomaban café. Mañana. Habían saludado a la mañana en el mismo espacio. Hay más. James abrió otro archivo. Registros financieros. Extractos de la tarjeta de crédito de Michael. ¿Cómo conseguiste esto? Pregunté. James explicó. A través de mi abogado. Es posible solicitar formalmente y ver los registros de transacciones del cónyuge. La pantalla mostraba extractos detallados. Compras en un supermercado cerca de Long Island City. Tiendas de electrodomésticos. Artículos para el hogar. Patrón de gasto de personas que comparten casa. También compraron muebles. Una cama, sofá, mesa de comedor, dijo James. Habían montado un nuevo hogar. No un escondite temporal, sino un espacio vital adecuado. Los extractos de la tarjeta de mi esposa son similares. Compró utensilios de cocina, ropa de cama, decoración interior. Habían amueblado el lugar juntos, cada uno pagando su parte. ¿Podía haber prueba de convivencia más evidente? Y también conseguí esto. James abrió otro archivo. Un vídeo. Grabación de seguridad del vestíbulo del condo. ¿Cómo lo obtuviste? Pregunté, asombrada. James respondió con calma. Pedí a un empleado de la oficina de administración. Cuando mencioné que había procedimientos legales involucrados, cooperaron. Reprodujo el vídeo. Michael y Jessica saliendo del ascensor, caminando por el vestíbulo. Mañana. Dirigiéndose al trabajo juntos. Natural. Como una pareja que llevaba mucho tiempo viviendo junta. Este vídeo solo ya basta. Pero hay más. James continuó mostrando evidencia. Registros de entrega de paquetes. Historiales de pago de servicios. Registros de entrada al parking. Todo estaba allí. Era sistemático, no dejaba piedras sin remover. Lo mostré a mi abogado. Dice que nuestras probabilidades de ganar superan el 95%, dijo James. Sentí alivio. Los 3 meses de espera no habían sido en vano. Habíamos conseguido evidencia perfecta. Deberíamos poder obtener un acuerdo significativo. Esto va más allá de simple infidelidad a convivencia. Tenía razón. Motivos claros para disolución matrimonial. ¿Qué podía ser más definitivo que un cónyuge viviendo con otra persona? No hay razón para esperar más, dijo James. Estuve de acuerdo. La evidencia era más que suficiente. Fotos, vídeos, registros financieros, registros GPS,
Grabaciones de seguridad. Teníamos todo. Planeo presentar la demanda la próxima semana. ¿Estás lista?, preguntó James. Asentí. Estoy lista. Había esperado 3 meses. Hora de terminarlo. Mejor si lo hacemos el mismo día. Si las demandas se presentan simultáneamente, los pillaremos completamente desprevenidos. Juicio estratégico. Si uno presentaba primero, la otra parte tendría tiempo de prepararse. Pero actuando simultáneamente, no tendrían tiempo de reaccionar. ¿Qué tal el lunes?, sugirió James. Era jueves. 4 días. Acepté. El lunes estaba bien. Lunes a las 10 de la mañana, cada uno presenta los papeles desde las oficinas de nuestros respectivos abogados. Simultáneamente. El plan estaba fijado. James ya lo había preparado todo con su abogado. Yo también había terminado las consultas con Robert Johnson, revisado el borrador de la demanda. Tardará unos días en notificarse. Deberían recibirlos el miércoles, explicó James. Eso significaba que Michael recibiría los documentos judiciales el miércoles. 2 juegos, uno para divorcio, uno para la demanda contra su amante. Me gustaría ver su cara entonces, dijo James con una ligera sonrisa. Yo sentía lo mismo. ¿Qué tan sorprendido estaría Michael al saber que su esposa lo sabía todo? ¿Que había estado recopilando evidencia durante 3 meses? Salí del coche. James y yo nos dimos la mano. Nos vemos el lunes, dijo. Asentí. Habíamos sido aliados durante 3 meses. 2 personas que habían soportado el mismo dolor, trabajado hacia el mismo objetivo. Ahora solo quedaba el paso final. Lunes por la mañana. Me desperté más temprano de lo habitual. Hoy era especial, el día en que iría a Johnson y Asociados a firmar la demanda y presentarla ante el tribunal. Cuando llegué a la oficina de Robert Johnson, me recibió en la sala de conferencias. ¿Está lista?, preguntó. Asentí. Estoy lista. Había esperado 3 meses. Hora de empezar. Hay 2 demandas, explicó el señor Johnson, señalando documentos sobre la mesa. Una de divorcio y otra contra tercera persona. Las demandas estaban preparadas meticulosamente. La demanda de divorcio es contra su marido, Michael Davis. La otra contra Jessica Vance. Pasó página por página, explicando los motivos, la pensión y daños solicitados. Las demandas de división de bienes. La jerga legal era densa, pero el contenido era claro. Solicitamos $50,000 en daños de su marido y $30,000 de su amante. Para la división de bienes, exigimos 60-40. No el típico 50-50 porque la responsabilidad de la ruptura matrimonial recaía en Michael. Yo tenía derecho a una parte mayor. ¿Puede firmar aquí? Firmé en varios lugares. La mano que sostenía el bolígrafo temblaba, no de nervios, sino de alivio por finalmente poner fin a esto. La evidencia ya está recopilada. Fotos, vídeos, registros GPS, registros financieros. Todo adjunto. El señor Johnson me mostró un grueso dossier. Contenía toda la evidencia recopilada durante 3 meses, incluyendo material de James. Es hermético. Con esto, nuestras probabilidades de ganar son extremadamente altas. Sus palabras eran confiadas. Terminé de firmar. Ahora solo quedaba presentar ante el tribunal. Presentaré electrónicamente exactamente a las 10. En ese mismo momento, James estaría en la oficina de su abogado firmando sus papeles. Llegaron las 10. El señor Johnson se sentó frente al ordenador, entró en el sistema de presentación electrónica del tribunal. Con unos clics, subió los documentos. Apareció el mensaje, presentación completa. Está presentado. El tribunal ahora lo revisará y notificará los papeles. Estaba hecho. Había comenzado. Las demandas estaban oficialmente en marcha. Salí de la oficina y testeé a James. Presentación completa. Respuesta rápida. Yo también. Ahora a esperar. Hecho simultáneamente. Volví a casa sintiendo una extraña calma. Una paz posible gracias a 3 meses de paciencia y resistencia. Ahora la ley decidiría. Pasó el martes. Luego el miércoles. Recibí una llamada del señor Johnson. Los papeles han sido notificados. Deberían llegar mañana. Mañana, Michael recibiría los documentos judiciales. Michael, que vivía con Jessica, ajeno a todo, estaba a punto de recibir la sorpresa de su vida.
Jueves por la tarde. Sonó mi teléfono. Michael. Su voz era frenética. Cariño, ¿dónde estás? ¿Estás en casa? Preguntó urgentemente. Le dije que sí. Voy ahora mismo. No te muevas. Colgó. Su voz temblaba. Había recibido los papeles. Por fin lo sabía. 30 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe. Michael entró como un torbellino, pálido. Sostenía un sobreconsello judicial. ¿Qué demonios es esto? Gritó. Normalmente era callado, pero su voz era alta por el pánico. Respondí con calma. Es exactamente lo que parece, una petición de divorcio. Michael me miró incrédulo. Desplegó los documentos y empezó a leer, su rostro endureciéndose. También he presentado una demanda contra Jessica Vance, añadí. La cabeza de Michael se alzó de golpe, ojos muy abiertos. ¿Cómo pudiste? No pudo terminar la frase. No podía comprender cómo sabía yo de Jessica, cómo había recopilado evidencia. Lo he sabido durante 3 meses. He sabido con quién te encontrabas, dónde vivías. Lo sé todo. Michael se derrumbó en el sofá, los papeles cayendo de su mano. Tengo fotos y vídeos, registros GPS, extractos financieros, grabaciones de seguridad. Lo tengo todo, dije, enumerando cada elemento. El rostro de Michael palideció más con cada palabra. Sabía que no podía negarlo. El marido de Jessica también lo sabe. Probablemente presentó su demanda hoy. Michael se levantó de un salto y cogió su teléfono, intentando llamar a Jessica. No contestaba. Lo intentó varias veces más, pero las llamadas iban directo al buzón. No contesta. Probablemente está confrontando a su marido ahora mismo, dije. James habría encontrado a Jessica hoy, demanda en mano. Michael se sentó de nuevo, agarrándose la cabeza. Estaba procesando la realidad de que lo habían atrapado por completo, que toda la evidencia estaba asegurada. ¿Desde cuándo lo sabías? Preguntó. Su voz un susurro, sin energía. Hace 3 meses. Desde el día que te vi en ese café cerca de Grand Central. Michael pareció recordar aquel día. Su expresión se tensó. Empecé a documentar todo desde entonces. Tus mentiras, tus encuentros, el contrato del condo, el viaje a Miami, la convivencia, todo. Michael no dijo nada. No había nada que decir. ¿Por qué? Pregunté. Realmente quería saber por qué un hombre con el que había pasado 7 años elegiría a otra persona. Tras un largo silencio, finalmente habló. Lo siento mucho. Eso fue todo. Una disculpa, pero sin motivo. No podía dar uno porque no había excusa. Su teléfono sonó. Jessica. Michael contestó. Sí, soy yo. ¿Tú también los recibiste? Sí, acabo de. ¿Qué hacemos? Su voz era de pánico. Jessica también había sido notificada. Ambos estaban en la misma situación. Colgó, perdido. Ella también fue demandada por divorcio. Su marido lo sabía todo. James había confrontado a Jessica al mismo tiempo. El plan había funcionado perfectamente. Esa noche, Michael no volvió al condo. Se quedó en la casa, durmiendo en el sofá del salón, no en nuestro dormitorio. Pude notar que no durmió nada. Al día siguiente, James me contactó. Nos encontramos en un café. Ayer me reuní con mi esposa, dijo, su expresión compleja. Al principio lo negó, pero cuando le mostré la evidencia, no tuvo nada que decir. Jessica había reaccionado igual que Michael, atónita de que su marido lo supiera todo. Intentó llamar a tu marido, preguntando qué hacer, continuó James. Ahora empezarán a culparse mutuamente, predijo. Tenía razón. En una crisis, las personas intentan protegerse. Michael y Jessica no serían diferentes. Una semana pasó. Recibí noticias del señor Johnson. El abogado de su marido me contactó. ¿Quieren negociar un acuerdo? La respuesta esperada. Sabían que perderían en juicio. ¿Cuáles son sus términos? Pregunté. Un acuerdo de $30,000 y división de bienes al 50%, respondió el señor Johnson. Demasiado bajo. Yo había solicitado 50,000 en daños y 60-40. Rechácenlo. Si no cumplen nuestras condiciones, vamos a juicio. El señor Johnson asintió. Mantendríamos firmeza. Unos días después, James informó desarrollo similar.
Mi esposa también propuso un acuerdo, pero los términos son ridículos. Él también lo rechazó. Con evidencia tan clara, no había razón para transigir. Han empezado a volverse el uno contra el otro, dijo James. Cuando pregunté qué quería decir, explicó, mi esposa culpa a tu marido. Dice que él la sedujo, que intentó rechazarle, pero que fue persistente. Absurdo. Tras vivir juntos meses, esa era su excusa. ¿Y tu marido?, preguntó James. Michael decía algo similar. Que Jessica había sido agresiva, que él había intentado rechazarla. Se están echando la culpa, intentando pintarse como víctimas, dijo James. No pude evitar reír. Una risa amarga, miserable. Las personas que decían amarse y vivían juntas ahora se atacaban. Otro mes pasó. No se llegó a acuerdo. Ni Michael ni Jessica aceptaban responsabilidad. No tuvimos opción más que ir a juicio. La primera fecha judicial se fijó para el 15 del mes siguiente. Michael seguía en la casa pero no volvía al condo. Parecía que su contacto con Jessica había disminuido. Cuando la crisis golpeó, su amor se enfrió. Cada vez que nos cruzábamos en el salón, Michael bajaba la cabeza. Ya no se disculpaba. No quedaba nada que decir. Solo quedaban culpa y arrepentimiento. Recibí noticias de James. Mi esposa se mudó del condo. Volvió a casa de sus padres. Jessica se había derrumbado. El nido que habían construido ahora estaba vacío. ¿Cómo está tu marido?, preguntó James. Está aquí, pero no hablamos. Es como si viviéramos en casas separadas. La relación ya estaba terminada. Solo quedaban formalidades legales. Esa noche, me acosté mirando al techo. La batalla legal había comenzado, y dos familias se derrumbaban simultáneamente. Michael y Jessica habían dicho amarse, pero ahora se atacaban. Ver cómo los culpables se desmoronaban era una experiencia amarga. No había emoción de venganza, solo una sensación de finalidad. Ahora la ley decidiría quién tenía la culpa y quién debía asumir responsabilidad. El juicio se desarrolló en 3 sesiones. Cada vez que me sentaba en la sala, parecía surrealista. Enfrentarme al hombre con el que había pasado 7 años como demandante y demandado era algo que nunca imaginé. En la primera sesión, el abogado de Michael intentó negar la evidencia, alegando que las fotos eran cuestión de perspectiva y los registros GPS coincidencias. Pero cuando el señor Johnson presentó las grabaciones de seguridad, se quedaron mudos. Era innegable, vídeo claro de ellos entrando y saliendo del condo juntos. En la segunda sesión, Jessica fue llamada como testigo. Con voz temblorosa, testificó que Michael la había perseguido y que ella era víctima. Pero cuando el abogado de James presentó el contrato de alquiler del condo, que ella había confirmado, no pudo hablar. En la tercera sesión, el juez declaró: la evidencia es irrefutable. Se reconoce la responsabilidad del demandado en la ruptura del matrimonio. Fue un fallo frío basado en hechos, no en emociones. Michael estaba sentado con la cabeza inclinada. El veredicto llegó un mes después. La sentencia fue enviada por correo desde el tribunal. El señor Johnson me llamó tras revisarla. Ganamos. El fallo es casi totalmente a nuestro favor. Se me concedieron $45,000 en daños de Michael y $25,000 de Jessica, un total de $70,000. La división de bienes se dictaminó 60-40. El apartamento, nuestros ahorros, el 60% de los bienes matrimoniales se me adjudicaron. Fue el juicio del tribunal que la culpa recaía en Michael. También recibí noticias de James. Obtuve un resultado similar. 60,000 en daños y división 60-40. Su voz era calmada, ni feliz ni triste, solo aliviada de que hubiera terminado. Pasaste por mucho, dijo. Le dije lo mismo. Habíamos soportado 4 meses juntos, aliados hacia el mismo objetivo. Ahora era hora de separarnos. Una semana después del veredicto, Michael se mudó. Empacó sus cosas y se fue. No pregunté a dónde iba. No quería saber. Ya era un extraño. Lo siento, dijo justo antes de irse. Asentí. No era perdón, solo reconocimiento de que había terminado. La puerta principal se cerró. 7 años de matrimonio terminaron así. Estaba sola en la casa vacía, pero mi corazón se sentía extrañamente ligero. Como si me hubieran quitado un peso pesado. La división de bienes se finalizó. El apartamento pasó a mi nombre.
Los ahorros se dividieron y los daños se pagaron. Con los 100.000 de James, era una suma sustancial. Oí noticias sobre Michael. Había dejado su trabajo. La aventura se hizo conocida durante el juicio y su posición en la empresa se volvió insostenible. Había perdido su posición social. Lo mismo le pasó a Jessica. James me contó que dejó la agencia de publicidad después de que sus compañeros se enteraran. Michael y Jessica perdieron todo de golpe. Sus bienes, su confianza y sus reputaciones. El juicio de la ley era frío. Quienes hacen mal deben pagar el precio. Pero no sentía haber obtenido venganza. Verlos caer no me producía placer. Solo sentía que se había alcanzado un resultado justo. Un día, llamé a mi madre. No le había contado del divorcio, no quería preocuparla. Pero ya era hora. Mamá, me he divorciado. Silencio al otro lado. Tras una larga pausa, preguntó cuándo. Le dije que la semana pasada. Mi madre suspiró. Debe haber sido muy duro. Estoy bien, dije. Y realmente lo estaba. Le dije que en realidad me sentía aliviada. Me dijo que fuera a casa a descansar un tiempo. Ese fin de semana, visité a mis padres. Mi madre me recibió en la puerta y mi padre estaba en el salón. Pasaste por mucho, dijo mi padre. Asentí, diciéndoles que había sido duro, pero que lo había superado. Mi padre dijo que hice lo correcto, que lo manejé adecuadamente. Comí la comida casera de mi madre. Fue la primera comida decente que había tenido en mucho tiempo. Pasé una semana en casa de mis padres, recuperándome del cansancio acumulado. Pensé en qué haría, cómo viviría mi vida. Recibí un último mensaje de James. Café. Nos encontramos en un ambiente mucho más relajado. Parecía diferente, su expresión más luminosa. Estoy buscando nuevo trabajo. Hora de un nuevo comienzo, dijo. Se estaba preparando para un nuevo inicio, igual que yo. Te deseo lo mejor, dijo. Le agradecí su ayuda durante los últimos 4 meses. No podría haberlo terminado tan perfectamente sin él. Nos despedimos, probablemente para no volver a vernos, pero siempre sería una persona importante en mi vida, el aliado que me ayudó en el momento más duro. Volví a mi casa. Mi casa. Las huellas de Michael habían desaparecido. Había redecorado, comprado muebles nuevos. Era un nuevo comienzo. Me senté en el salón y miré por la ventana. Llegaba la primavera. Brotes nuevos aparecían en los árboles. Igual que las estaciones cambiaban, mi vida también. Volví a mi trabajo de traducción. Contacté a mis clientes y se alegraron de tenerme de vuelta. Se sentía bien trabajar, concentrarse en algo, prepararse para el futuro. Mi amiga Sara llamó. Le conté todo. Hiciste lo correcto, dijo. Sus palabras fueron un consuelo, afirmando mis elecciones. Ahora puedes empezar de nuevo. Aún eres joven. Te esperan días buenos. Tenía razón. Tenía 35 años. Podía volver a empezar. La vida se asentó en una rutina. Trabajaba por las mañanas, hacía ejercicio por las tardes y quedaba con amigas los fines de semana. Pensamientos sobre Michael venían ocasionalmente, pero sin arrepentimientos. Creía haber tomado la decisión correcta al no tolerar su engaño y proteger mi dignidad. Esto no era venganza. Era una respuesta justa. El resultado no era una victoria emocional, sino la preservación de mi autoestima. Una noche, me puse en el balcón y miré al cielo nocturno claro. Soplaba una brisa fresca. Me di cuenta entonces de que el divorcio no es un final, sino un comienzo. No se trata de derrumbarse, sino de volver a levantarse. 7 años no habían sido borrados. Había comenzado una nueva vida. No tenía arrepentimientos. Elegir a Michael, decidir divorciarme de él, todo eran mis elecciones. Decidí mirar hacia adelante en lugar de quedarme en el pasado. Era un nuevo comienzo. Volver a vivir bajo mi propio nombre, Drace Miller. No como esposa de alguien, sino como yo misma. Me acosté, sola, pero no solitaria. En paz. Mañana esperaba con un nuevo día y nuevas posibilidades. Era un caso silencioso pero cierto de causa y efecto. La persona que hizo mal pagó el precio, y la persona que soportó protegió su dignidad. Solo quedaba un nuevo comienzo. No arrepentimiento, sino esperanza. No un final, sino un inicio. El inicio de la nueva vida de Grace. Una vida construida sobre verdad,
justicia y el coraje de exigir ambas. Una vida donde no era víctima, sino superviviente. Una vida donde aprendí que la paciencia no es debilidad, es estrategia. Una vida donde descubrí que a veces la respuesta más poderosa no es la confrontación inmediata, sino la preparación calculada. James me había enseñado que venganza y justicia son cosas diferentes. La venganza es emocional. La justicia es metódica. No buscamos hacerles daño. Buscamos hacerles responsables a través de los canales legales adecuados. Y al final, la verdad hizo lo que la verdad siempre hace. Se reveló completamente, sin dejar espacio para dudas ni excusas. Michael y Jessica tomaron sus decisiones. James y yo tomamos las nuestras. Ellos eligieron el engaño. Nosotros elegimos la documentación. Ellos eligieron la gratificación inmediata. Nosotros elegimos la paciencia estratégica. Ellos eligieron romper sus votos. Nosotros elegimos mantener nuestra dignidad. Los $100,000 que James me dio no fueron soborno. Fueron reconocimiento del sacrificio. Compensación por el trabajo emocional de fingir ignorancia mientras recopilaba evidencia. Ese dinero, junto con el acuerdo y la división de bienes, me dio seguridad financiera. Pero más importante, toda la experiencia me dio algo que el dinero no puede comprar: autoestima. Me demostré a mí misma que no toleraría la traición, que me valoraba lo suficiente como para exigir responsabilidad, que era lo bastante fuerte como para esperar el momento adecuado en lugar de reaccionar emocionalmente. Mientras miro hacia mi futuro ahora, llevo estas lecciones conmigo. No estoy amargada. No estoy rota. Simplemente soy más sabia. Ahora sé que la confianza debe ganarse continuamente, no solo una vez. Sé que los cambios de comportamiento importan. Sé que la intuición merece atención. Pero también sé que la acusación requiere evidencia. Que la certeza emocional no es prueba legal. Que la paciencia puede ser más poderosa que la confrontación. Lo más importante, sé que los finales pueden ser comienzos. 7 años con Michael no fueron desperdiciados. Me enseñaron que quiero y que no aceptaré. Me mostraron mi propia fuerza. Demostraron que puedo soportar dificultades y salir intacta. Ahora, como Grace Miller, no como esposa de Michael, sino como mi propia persona, estoy lista para lo que venga. Las estrellas brillan esta noche. El aire es fresco. Mañana está lleno de posibilidades. Y por fin estoy completamente, auténticamente libre. Así es como termina la traición, no con lágrimas y drama, sino con documentación y dignidad. Así funciona la justicia, no a través de la venganza, sino a través de la evidencia. Así luce la supervivencia, no como debilidad, sino como fuerza estratégica. Y así comienzan nuevos capítulos, no con miedo al futuro, sino con confianza ganada al enfrentar la verdad. Me llamo Grace Miller. Esta es mi historia. Y solo está comenzando.